Grupo Cero Televisión. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Estamos leyendo el libro Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones, un libro de Miguel Óscar Menasa publicado por la editorial Grupo Cero. Podéis ver los vídeos de las lecturas anteriores, todo esto, aquí en el Facebook de Miguel Óscar Menasa, o si no, también lo podéis encontrar en canal de YouTube de Grupo Cero Televisión. Estamos por terminar el tercer día de confinamiento voluntario y estamos en desacuerdo con el comienzo de las clases. El amor es un invento de la especie humana, en el sentido de que sin amor sería absolutamente imposible que los humanos se aparearan. Y si los humanos no se aparean, no hay reproducción de la especie. Y como somos una especie mortal, es absolutamente imprescindible que machos y hembras se apareen. Entonces, el amor es una exigencia de la especie. Todavía ese no es el ser humano, esa es la especie humana. Por ejemplo, la sexualidad es hablar. El idioma castellano tiene 1 millón de palabras. La enfermedad, frente al idioma castellano, es hablar con 300 palabras como hacen nuestros periódicos, con 1000 palabras o 1500 como hacen nuestros cómicos, o con 1 millón o con 500.000 o con 200.000. El grado de libertad y el grado de sexualidad también está impreso en el sujeto por cómo maneja o cómo se deja manejar por el lenguaje. Es decir, que hombres y mujeres no tienen representación psíquica. No hay representación psíquica de lo que es un hombre o de lo que es una mujer. Tanto es así que en la vida cotidiana podemos darnos cuenta de cómo la gente, cuando quiere un poco mirarse, hasta puede hacer una reflexión sobre sí mismo. Esto que estoy haciendo es algo que hacen las mujeres. Esto que estoy haciendo es algo que hacen los hombres. Ese es un paso, en el sentido de que si lo estoy haciendo yo, que soy una mujer, ¿cómo va a ser algo que hacen los hombres? Yo, que soy un hombre, ¿cómo puede ser que lo hagan las mujeres? Habría que agregarle también, hay hombres en las mujeres y hay mujeres en los hombres. Eso está muy mezclado. Aparece en cualquier momento uno u otro, tanto que podríamos decir que no hay mujer y hombre, hay posición femenina, hay posición masculina. Se escribe en posición femenina, pero ven que esta revolución a la mitad del siglo, por ejemplo, manda compulsivamente a todas las mujeres a escribir. No era lo que pasaba antes. Esto es la segunda mitad del siglo XX. Antes pasaba que a pesar de que se creaba, se pintaba, se escribía femenina, evidentemente podían más los hombres que las mujeres. Es decir, que en última instancia podríamos decir que ahí, en ese punto de la creación, a la mujer le costaba más la posición femenina que al hombre. El hombre había sido más educado para tolerar la posición femenina, que es el lugar de la creación de la mujer, más que la mujer. Yo puedo seguir, pero ustedes pueden hacer una pregunta.
Público. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psicoanalista? Miguel Óscar Menasa. Yo conozco un montón de psicólogos que son psicoanalistas y conozco un montón de psicólogos que son psicólogos. Son dos disciplinas diferentes. A mí todavía no me demostraron que la psicología fuera una teoría, pero podría ser una teoría. Pero si fuera una teoría, es una teoría absolutamente diferente al psicoanálisis. Esa es la diferencia. No hay otra diferencia. Lo que pasa es que después puede haber psicólogos que sean psicoanalistas. Yo, por ejemplo, a pesar de todo, soy un médico que estudié y hago y practico el psicoanálisis. Público. Puntos suspensivos. Miguel Óscar Menasa. Absolutamente. Porque una mínima cuestión teórica, mínima en la práctica, es una enorme diferencia. Por ejemplo, la producción o no del inconsciente modifica toda la práctica, pero toda la práctica. La introducción del concepto de transferencia modifica toda la práctica. No solo la práctica psíquica o psicológica, la práctica médica, porque la práctica médica uno a veces sigue practicando la medicina como antes, pero ya es mirado de otra manera, ya el médico es mirado y reclamado de otra manera. Un ingeniero puede estudiar psicoanálisis. Bueno, yo creo que alguien que no haya estudiado nada puede estudiar psicoanálisis. Es decir, por ahí le cuesta más en el sentido de que a mí me gustan más los que estudiaron algo, es una cosa personal, porque dijeron que sí varias veces. La materia a las 8 de la mañana, el examen a las 9, presentar la carpeta, salir corriendo para pagar la matrícula y pagarla, porque si no, no te dejan entrar. Entonces, como ya un universitario hizo eso, es un poco menos de trabajo, pero nada más, no por lo que haya estudiado, sino por las veces que dijo que sí. Si un médico me da a mí las horas que le da a la medicina para estudiar psicoanálisis, lo hago el mejor psicoanalista del mundo. Lo que pasa es que cuando uno se pone a estudiar psicoanálisis, no puede hacer como yo hacía con patología médica o con farmacología, que me quedaba 3 meses y en 3 meses leía unas 7000 páginas. No se puede hacer. La teoría psicoanalítica es clínica. Quiere decir que sin tratamiento psicoanalítico no hay posibilidad de adentrarme en la teoría psicoanalítica. Y Freud, que era una especie de genio, como todos sabemos, en unas lecciones ficticias que da a un alumno ficticio, cuando el alumno le hace una pregunta más, él le dice: esta pregunta no se la puedo contestar, porque para que usted entienda lo que yo le tengo que contestar, usted tiene que hacer una modificación de su vida, es decir, modificación de su sexualidad. Por lo tanto, no se puede estudiar el psicoanálisis como se estudia la filosofía, como hacen algunos sectores del campo psicoanalítico. Eso es filosofía. Cuando se estudia el psicoanálisis como si fuera filosofía, eso es filosofía. Yo particularmente pienso que un psicoanalista solo puede dejar de psicoanalizarse cuando se jubila, y después le convendría, porque desde la jubilación a la muerte, por ahí hay algo que no entiende. En trabajar, o, para decirlo mejor, tengo que dejar que trabaje el que hace de paciente, sin interrumpirlo, sin tener opiniones, sin querer que viva la bella sexualidad que yo vivo, ni que escriba los maravillosos versos que yo escribo, sin querer nada de eso. Y cada vez que me pide un consejo no se lo puedo dar. ¿Y saben por qué? Porque el psicoanálisis sabe después y no antes. No es ninguna magia. Es una disciplina muy fuerte, muy difícil de capturar y frenéticamente rigurosa. A ver si entendemos. No puedo darle consejos, no porque yo no haya aprendido a vivir. Yo he aprendido a vivir. No puedo darle consejos porque el psicoanálisis no puede prever lo que va a pasar. Solo puede interpretar lo que ya pasó para transformarlo en otra cosa. Y esta es otra diferencia radical con las disciplinas psicológicas enfrentadas al psicoanálisis. La interpretación. En el modo de interpretar, aún en Hegel, que es el más psicoanalítico de todos, aún en él,
La interpretación trataba de adecuar una idea al hecho, es decir, el hecho existía antes de la interpretación. Para el psicoanálisis, el hecho existe después de la interpretación. Es decir, el pasado no es lo que usted me cuenta, sino la interpretación. Una imposibilidad del ser humano, hay muchas, pero la más notable de todas es que nunca nadie pudo contar exactamente lo que le pasó. Esa sinrazón, esa inadecuación permanente del sujeto psíquico, ese campo ideológico que abre el psicoanálisis, un campo ideológico donde existe un saber no sabido por el sujeto. Este es el campo ideológico que abre el sujeto. Cada uno de nosotros posee un saber, pero es el sujeto el que nada sabe de ese saber. Cualquier otro pequeño, cualquier otro de ustedes, cualquier otro de mí, sabe más que yo o que ustedes de ese saber que diría. Por eso que el otro sabe cuál es nuestro saber, porque ese saber inconsciente dirige nuestros pasos, elige nuestros amantes, elige nuestras carreras universitarias, elige los partidos políticos. La ideología pura no existe, desde que investigaciones sobre la cuestión mostraron que la ideología es un procesamiento inconsciente de la realidad. El término ese, cuando se habla de ideología, de hacer conciencia, es teóricamente imposible, porque la ideología se produce de manera inconsciente. Entonces, el psicoanálisis aportaría ese hecho fundamental para todos los pensadores que estamos tratando de generar una teoría de las ideologías. Entonces, el pensamiento inconsciente, como producción teórica del psicoanálisis, es un elemento precioso para poder permitirnos trabajar, con el tiempo, una teoría de las ideologías, que no es vano, porque ideología es el modo de vivir de los ciudadanos. La ideología son todas las cuestiones que nos permiten pensar que la vida es como nosotros la hacemos. La ideología es la primera traba que tiene que vencer un psicoanálisis para que el paciente se dé cuenta de que eso que vive y que lo enferma no es la mejor manera de vivir. Público. Puntos suspensivos. Miguel Óscar Menasa. Bueno, si el paciente tiene ganas de regresar, que regrese. Pero yo estaba diciendo que no, que es ahí donde están ocurriendo las cosas. Que yo no necesito que regrese a ningún lugar, que él se va a comportar como se comporta. En todo caso, se comportará como un hombre primitivo, y para ello, teóricamente, puede decir que está haciendo una regresión, pero es intelectual todavía, en el sentido de que no está haciendo ninguna regresión. Vive como un hombre primitivo, vive en el Paleolítico inferior. Entonces hay un traslado del psicoanalista ahí. No se tiene que mover de su lugar. Público. Puntos suspensivos. Miguel Óscar Menasa. Yo vengo a mostrar un aspecto del psicoanálisis interesante, que es que yo necesito que el paciente me hable de su infancia para conocer su infancia. Eso estoy diciendo. Que no porque el paciente hable de su infancia regresa. Que el paciente, cuando habla, a veces regresa en el sentido de que se comporta como un niño frente a la madre. Y él no es un niño, tiene 40 años y yo no soy la madre, soy un médico psicoanalista. No es exactamente una regresión, porque no regresa, vive así. Eso es lo importante. Por eso es enfermedad, si no, no sería enfermedad. Porque regresar, hacer una regresión y recordar, es más o menos lo mismo. Gracias a todos por estar ahí. Saludan Sergio Macues desde Bilbao y Maritrini. Hola Virginia, eres genial. No hemos comido, ¿no? No. Gracias. Permaneced atentos que continuaremos leyendo Amenaza en el próximo capítulo. Hasta pronto.